Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Martín Dieck y mi compañero Jaime Guzmán y yo. Hoy vamos a hablarles de los elementos de la estructura dramática. Somos del Bachillerato Anáhuac. Espero les guste. Como podemos ver, estos elementos se dividen en dos secciones, que es la estructura interna y la estructura externa. Vamos a ver cada uno a más detalle luego. Vamos a comenzar hablando sobre la estructura interna. Toda la estructura interna de una obra dramática se resume en 4 partes, como podemos ver en esta gráfica. Todo comienza con el planteamiento, luego sigue el nudo, que es cuando la acción o el problema empieza a subir, y luego el clímax, que es cuando llega a la cúspide de la acción, y luego todo vuelve a bajar hacia el desenlace, donde la historia llega a acabarse. El planteamiento es la parte inicial de la historia y es donde tiene el propósito de trazar el plano general. Esto puede ser como plantear a los personajes, establecer líneas generales, como dónde o cuándo pasó y otras cosas similares que ocurren en la obra. Como podemos ver en la imagen, esto simboliza cuando ya está a punto de empezar la obra, que ya dieron las 3 llamadas y los personajes ya están en la escena listos para actuar. El nudo es la parte del desarrollo de la historia en la que el conflicto aparece y se marca la tensión dramática. Por ejemplo, podemos ver en las imágenes unos muy buenos ejemplos de unos nudos, que es cuando en verdad el problema nace y hace que la historia pueda continuar. El clímax es el punto más alto de la obra. Es el momento donde la trama está en la parte más elevada y es donde se manifiesta el conflicto en el punto mayor intensidad. Y en algún modo se puede marcar el final de la obra. El desenlace es lo que marca la conclusión de la obra, en donde se resuelve el conflicto que ya planteó la obra dramática. Por ejemplo, como podemos ver en la foto, está la gente aplaudiendo, quiere marcar el final de la obra, o cuando la gente agradece a los actores. Ahora vamos a continuar con la estructura externa, que tiene más elementos, pero algunos de ellos son mucho más específicos. La acción son los sucesos que pasan en la escena y que son las acciones, por decirlo así, que los personajes hacen o que afectan a los personajes. Todo esto se pasa dentro del escenario y es hecho por personajes hacia otros personajes. Un ejemplo puede ser en esta foto donde vemos la muerte de un personaje. El ejemplo aquí se puede ver como el ejemplo de Edipo Rey. Es donde el personaje principal se saca los ojos después de descubrir algo muy importante dentro de la obra. El acto o la jornada es la unidad dramática más grande en la que se desarrolla la acción. Tiene como finalidad facilitar la organización y la representación de la obra, y cada acto a su vez contiene un número determinado de escenas. Como podemos ver en el ejemplo, estamos usando la comedia de Tartufo de Molière, donde puedes ver que después de los personajes viene el acto primero, y esta obra está dividida en varios actos, que es una de las más grandes divisiones de la obra. La escena es una división de la acción dramática. Este lugar tiene muchos significados. Por ejemplo, puede ser el lugar de representación, el fenómeno teatral en su conjunto y una unidad temporal de la obra. También se puede decir que la escena es lo que compone un acto, así que varias escenas harían un acto y varios actos harían lo que es una obra. Antiguamente el significado de la escena era donde los actores se cambiaban de vestuario para los diferentes personajes. Por otra parte, el cuadro es el carácter físico de la obra, representa una división cronológica. El cuadro básicamente es como si fuera la escenografía de una escena o lo que acompaña a los personajes en su estancia en la obra. Como podemos ver en esta imagen, es un teatro lleno de escenografía muy peculiar que le da sentido a la obra y la apoya en su significado. El diálogo es la principal herramienta de los personajes y es por donde se cuenta la historia, es la que transmite el mensaje de la obra. Hay 3 tipos o 3 aspectos que debemos de tomar en cuenta cuando estamos hablando del diálogo. Uno es la elocución, que es lo que se dice.
otro es la ilocución, que es aquello que se quiere decir en realidad, el verdadero significado de las palabras, y la otra es la perlocución, que es lo que se pretende conseguir por medio de lo que se dice, es lo que en verdad quieres lograr al decir lo que dices. Como podemos ver en esta imagen, son dos personajes de la obra que están teniendo un diálogo, y luego podemos ver un ejemplo que es de la obra de Edipo Rey, donde está el sacerdote y Edipo teniendo un diálogo. Hay dos tipos de discurso en una obra. El primero es el discurso directo, y es cuando dos personajes están teniendo una conversación. El segundo es el discurso indirecto, y es cuando se hace alusión a otra conversación que se tuvo antes. En el discurso directo podemos ver al personaje Gloria diciendo algo directamente. Mientras tanto, en el discurso indirecto podemos ver que hay una alusión a algo que dijo Gloria antes. Los personajes son los emisores del diálogo teatral, son los interlocutores de la acción. En el desarrollo de la obra podemos ver que existen tres tipos de personajes, que son los principales, que son los más importantes, los secundarios, que son los que apoyan a la acción pero no son directamente necesarios para ella, y los incidentales, que son los que salen muy poquito tiempo, de vez en cuando, que nada más le dan la forma a la acción. Como podemos ver, el personaje principal es el llamado protagonista, que es aquel que tiene mayor importancia en el desarrollo de la obra, mientras que el antagonista, que se opone al protagonista, a veces puede ser más importante también. Como podemos ver en los ejemplos, en la izquierda sale Harry Potter, que en este caso sería el protagonista, con Lord Voldemort, que en ese caso sería el antagonista. Y en el caso de la derecha sale Tartufo con Orgón, que serían el protagonista y el antagonista respectivamente. Las acotaciones son como el actor debe actuar debido al personaje. Por ejemplo, una acotación podría decir que un hombre besa la mano de damisela, o también puede ser que un personaje está enfadado o dice algo en un tono diferente. Podemos ver el ejemplo de Edipo Rey, donde está entre paréntesis entre Edipo y Creonte en el palacio. Este es una acotación, ya que está diciendo algo que los personajes van a hacer, mientras tanto esto no se dice en la obra. Una parte son las palabras que dice un personaje fingiendo hablar consigo mismo o dirigiéndose principalmente al público y dando por supuesto que no las oyen las demás. Básicamente es algo que el personaje cuenta como si estuviera diciendo un secreto hacia el público o como si estuviera pensando en alto. Como podemos ver en esta imagen, la señora se está poniendo una crema en la cara, lo cual quiere decir que está en su intimidad, que está sola. Entonces, si hay un diálogo en esta parte, generalmente se podría decir que es una parte. En el teatro, el mutis es la acción de salir de la escena un actor. La expresión hace mutis indica que un personaje se va de la escena. Un ejemplo sería de Edipo Rey, donde al final dice salen de la escena y seguidamente entra en ella el coro de ancianos tebanos. Esto es un mutis, ya que los personajes están saliendo de la escena. Cuando el lenguaje se usa para producir belleza, asombro, compasión, etc., actúa en él la función poética. Es por eso que a esta modalidad se le llama lenguaje artístico. Como podemos ver en el ejemplo, la pradera era verde, aunque sí invoca una imagen en tu mente de una pradera verde, es mucho más emotivo el decir las grandes colinas de la pradera estaban cubiertas por una sábana de naturaleza. Como podemos ver en esta imagen, te la imaginas mucho mejor con el segundo enunciado que con el primer enunciado. En el género dramático, el emisor o enunciador es, en un primer término, el dramaturgo, quien escribe el texto dramático. Uno de los ejemplos que enseñamos es Sófocles, el escritor de Edipo Rey. Otro ejemplo sería Molière, el escritor de Tartufo. Muchísimas gracias por acompañarnos en este gran viaje de la estructura dramática. Esperemos les haya gustado.